conté que desde la primera vez que vieron Química Alimentos conmigo, yo les manifesté que no todos sienten la misma pasión por lo que están haciendo y que no todos iban a terminar. ¿Sí se acuerda? Sí, profe, sí me acuerdo ese día. Que les manifesté que todos iban creyendo que estudiar gastronomía era solamente cocinar y cocinar, o que iban a aprender a cocinar y que iban a aprender recetas y esto y lo otro. Y usted se dio cuenta que estudiar gastronomía es más complejo que cualquier otra carrera, ¿sí? Porque a pesar de que también requiere conocimientos, se requiere algo que muchas otras carreras no tienen, que es pasión, pasión de corazón y pasión de mentalidad, ¿sí? Hay otras que se estudian por amor, porque uno quiere ser ingeniero, abogado, porque, ¿sí? Pero la gastronomía necesita que usted tenga pasión espiritual, pasión mental, pasión de corazón. Si no lo tiene, no va a ser nunca cocinero. Ujú. Entonces, no te preocupes y adelante, adelante, que usted llegó a este mundo solo, sola, usted se va sola, usted va a vivir sola, va a trabajar sola, así tenga esposo, novio, novia, lo que sea, siempre uno está solo, ¿sí? Entonces uno tiene que luchar es por uno, vivir por uno, sobrevivir por uno y luchar por los sueños de uno, porque los sueños de uno no son los dueños de la esposa, no son los sueños del novio, no son los sueños del papá, no son los sueños de la mamá. Esos son únicos, los sueños de uno son únicos. Y muchas veces esos sueños van en contra de los sueños de otra persona. Entonces, por esa razón uno tiene que luchar. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, muchachos, les voy a compartir los documentos. Vamos a hablar hoy de dos clases de cocina y vamos a hablar un poco de lo que es el patrimonio cultural gastronómico de Colombia. Como estamos en lo que es el turismo gastronómico, pues vamos a evidenciar un poco de lo que es el patrimonio cultural de Colombia y a nivel gastronómico, qué es lo que se tiene en cuenta, ¿vale? Listo. Entonces vamos a ver primero, eh, ya le comparto la primera diapositiva. Me dice si la puede ver. ¿Sí la puedes ver, Tania? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ver primero lo que es la alta cocina. Entonces decimos que la alta cocina viene de un término francés que se llama haute cuisine, también conocida como la gran cocina. ¿Quién fue el promotor de esta gran cocina? Pues hay varios cocineros franceses de mucha importancia, de mucha relevancia. Entre ellos tenemos a Auguste Escoffier, tenemos a Bocuse, Gilbert Bocuse, tenemos a Antoine Caral y a Lavarán, que son los grandes cocineros antiguos de la Francia antigua. Y hay que tener en cuenta que Lavarán era un cocinero al que lo llamaban el chef de los reyes, porque él era un chef que trabajaba solamente para reyes, para los reyes de Francia. En esa época, ser cocinero era muy prestigioso, pero también era una profesión que siempre lo llevaba a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente los reyes, cuando no les gustaba la sazón del cocinero, los mandaban a decapitar. Entonces, por esta razón, era una profesión de gran prestigio, pero también muy peligrosa, porque muchos cocineros perdían la vida en sus preparaciones por hacer malas preparaciones o cuando las preparaciones no le gustaban al rey. Este Lavarán era un chef que utilizaba una salsa antigua que se llamaba
la salsa de caballa. La caballa era un pez, o es un pez, que se da en el Mediterráneo, que ese pez, digamos que los machos, los cardúmenes del pez caballa, se reúnen en ciertas temporadas de, de, del clima, en ciertas temporadas del clima, y depositaban sus espermatozoides en, en el mar, en la playa. Son más o menos 5 o 6 kilómetros de pura espuma de espermatozoides de este pez macho de caballa, y luego llegaban las hembras y se dejaban fecundar de esa espuma, de esos espermatozoides. Entonces, en esa época, este chef iba a las playas, cogía ese esperma de los peces y con eso hacía la salsa. Era una salsa muy famosa a nivel francés en la época de Luis XV, de Luis XVI, en el siglo XVI y siglo XVII. De ahí empiezan muchas salsas. Entonces, por eso se habla de la alta cocina como sus inicios en la Francia antigua. ¿Cuáles son las características de la alta cocina? Las características de la alta cocina son que tienen que ser productos de mucha calidad, de alta calidad, que tienen que ser presentaciones artísticas. Las elaboraciones de la alta cocina son muy complejas y son muy refinadas, que se manejan técnicas especializadas, técnicas que ustedes ya manejan, que ya conocen, que los elementos deben de tener buen equilibrio, la arquitectura en el montaje y la creatividad del chef. Hay que tener en cuenta que esta alta cocina se maneja desde tiempos antiguos, inclusive desde los griegos, desde los romanos, desde los egipcios. La alta cocina siempre se ha manejado. Lo mismo la cocina de vanguardia o lo que nosotros conocemos como cocina molecular. Esta cocina se ha manejado desde tiempos antiguos. Lo que pasa es que ahora los chefs creen que son los inventores de la cocina molecular, de la cocina de vanguardia, y no es así. Lo que pasa es que hoy en día hay más publicidad, hoy en día el chef se dedica a tomar más fotos, a manejar más imágenes, entonces por eso son más reconocidos. Pero la alta cocina, la cocina de vanguardia o la cocina molecular es muy antigua. ¿Cuáles son las clases de la alta cocina? Pues tenemos la Hao Cuisine, que es la que se considera la mejor del mundo, que obviamente, a pesar de que nosotros hablamos de alta cocina acá en Colombia, realmente nosotros no manejamos alta cocina. Nosotros manejamos de pronto técnicas, métodos, alguna clase de cocina de vanguardia, pero la alta cocina como tal no la manejamos nosotros todavía. Está la cocina burguesa, o lo que nosotros, o como en Francia se llama la cuisine bourgeoise. Digamos que esa es una cocina ofrecida solamente para gente de la alta alcurnia, para reyes, para jeques, para príncipes, presidentes. Es una alta cocina que realmente es muy costosa y que es de mucha calidad. Luego sigue, dentro de las clases de alta cocina, tenemos la cuisine regional, que es la cocina regional. Digamos que igualmente nosotros acá tenemos cocina regional, como la cocina santandereana, la cocina cundiboyacense, la cocina del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros manejamos una alta cocina de cocina regional, pero nos falta hacer más estudios, nos falta hacer más presentaciones, mejorar las presentaciones de los platos para que se considere de alta cocina. Y está la cocina impromptu, o la cuisine impromptu, que es la cocina improvisada, que hoy en día se conoce más como la cocina de autor. A veces hablamos nosotros de la cocina gourmet, pero realmente nosotros no tenemos claro qué es el término gourmet. Nosotros a veces confundimos el término gourmet con el término de alta cocina, y no es así.
A pesar de que se habla de cocina gourmet, también se confunde con la cocina, con la gastronomía nutricional o la gastronomía dietética, y tampoco es el término. La, la cocina gourmet es una cocina muy refinada que se deriva de los términos gourmet o gourmand o goût, que significa el gusto o sabor. Estos son vocablos franceses o palabras franceses que hablan de el amor que se debe tener por parte del cocinero hacia la preparación de los alimentos y las buenas comidas. No necesariamente una buena comida es nutricional. ¿Por qué razón? Porque yo puedo preparar una buena ensalada como una ensalada César, una ensalada capresa, una ensalada griega. Son preparaciones muy gourmet, pero no son nutricionales porque realmente no tienen todo el compendio, todo el complemento de la pirámide nutricional, como son las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Entonces, no todo lo que es gourmet es sano, no todo lo que es gourmet es nutricional. La palabra gourmet significa simplemente una buena comida, una buena presentación para personas digamos que quieren aparentar una fisonomía o un físico delgado. Entonces, más que todo la cocina gourmet se refiere a esto, a comida muy sana para personas de ese estilo. Entonces, no hay que confundirlo con cocina o comida nutricional o dietética. ¿Cuáles son las características de la cocina gourmet? La cocina gourmet, pues es un estilo de vida, como le comentaba yo. Igualmente, dentro de la cocina gourmet tenemos la cocina vegetariana, la cocina vegana, que es comida gourmet. Digamos que acá no aplica lo que es la cocina mediterránea, porque la cocina mediterránea sí son platos balanceados nutricionalmente. Entonces ya pasa a ser más cocina, más platos de alta cocina que cocina gourmet. Entonces, dentro de las características, como le comentaba, tenemos que es un estilo de vida. Obviamente los ingredientes son de alta calidad, porque si yo voy a hacer una ensalada César o una ensalada capresa, pues necesito ingredientes de alta calidad. Eh, que esta comida pues debe siempre para poder señalarse como gourmet debe ser probada o catada por un experto o un cocinero profesional. También debe ser muy original. Los productos deben de ser muy exclusivos, que los productos se deben de manejar éticamente con la mejor calidad y que estos deben de ser productos que se consigan muy poco en el mercado, que sean muy exclusivos. Eso en cuanto a la cocina gourmet. Luego tenemos lo que es la cocina de autor. La cocina de autor, pues es un tema que se ha debatido durante mucho tiempo, porque muchas veces cualquier cocinero, eh, digamos, repite o hace recetas parecidas o iguales a otras y ya se considera cocinero de autor. Y la cocina de autor está representada por aquellos chefs que tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, mucha creatividad, que conoce todas las técnicas de cocción, conoce todos los métodos de cocción, pero el mismo cocinero prepara los alimentos con sus propias técnicas, con sus propios métodos, utilizando productos, utilizando creaciones propias, imágenes, montajes, ensamblajes propios sin ninguna copia. Cuando nosotros hablamos de cocina de autor, estamos hablando que se deben utilizar productos originales, productos autóctonos de cada región. Igualmente, pues las preparaciones tienen que ir más cercanas a lo tradicional o a lo ancestral que a lo moderno. Por eso se llama cocina de autor. ¿Cuáles son las características de la cocina de autor? Pues dentro de las cocinas de autor tenemos lo que es emplear nuevos productos, productos de pronto desconocidos, productos que casi no se utilizan en cocina, que se tienen como verduras, se tienen como frutas, pero simplemente para otra clase de comida. Pero dentro de las preparaciones gourmet o de alta cocina no se utilizan.
Entonces, estos son los productos que se deben de utilizar en la cocina de autor. Igualmente, pues las técnicas, los utensilios, los equipos deben de ser nuevos, deben de ser casi que diseñados por el cocinero. No es lo mismo preparar un producto en un horno conocido que preparar un producto en un equipo que yo haya diseñado, que yo haya construido. De acuerdo a mi experiencia, a mi práctica y al conocimiento que tenga, pues yo mismo preparo mis equipos. Entonces, a eso se considera cocina de autor. Igualmente, el montaje de los platos debe de ser únicos, debe de ser auténticos, se debe tener en cuenta muchas técnicas de montaje, se deben de tener en cuenta muchas reglas de montaje para poder hablar de cocina de autor. Igualmente, pues en el montaje de los platos se debe tener en cuenta las técnicas del color, las texturas, los sabores, los olores. Y cuando hablamos de técnicas de color, pues debemos de saber manejar las difuminaciones en forma ascendente, en forma descendente, la profundidad, la textura del color para el montaje de los platos. Luego también debemos de saber trabajar lo que es la reconstrucción y la deconstrucción de los platos. Saber en qué momento hacemos unos crujientes, en qué momento hacemos unos cremosos, unas texturas duras, para poder hacer un buen ensamblaje. Lo mismo tener en cuenta los platos donde se van a montar los productos, porque estos tienen que conjugar con las preparaciones. Y lo último, pues que los productos deben de ser locales, como les manifestaba anteriormente, deben de ser locales, deben de ser autóctonos. Ese es el primer documento. ¿Cómo le pareció, Tania? Tania, Pues interesante, profe. ok, hoy ya está dormida. No estaba poniendo atención. Ah, ok. Bueno, vamos a seguir con el segundo documento, que es sobre algo que se maneja mucho, que se está manejando mucho hoy, que es la cocina molecular, que, que la cocina molecular, obviamente, o la cocina de vanguardia, como hablan muchos. Este no fue un invento del chef Ferran Adrià. Esta cocina molecular empezó muchos años atrás. La cocina molecular por Ferran Adrià empezó sobre los años 90, eh, pero la cocina molecular fue inventada, fue diseñada por unos químicos. Esos químicos se llamaban Nicolas Curti y Herbert Tis. Estos dos químicos les dio por probar algunos productos, algunas técnicas utilizando elementos químicos, utilizando lo que en cocina se llama la termodinámica, lo que es los tiempos, los movimientos, los espacios, las temperaturas. Entonces ellos unieron la física con la química. Cuando ellos empezaron a trabajar, ellos lo empezaron en el año 1969 y ellos empezaron a trabajar todas estas técnicas basadas en la física y en la química. Hicieron algunos postres, hicieron algunos platos manejando, el, digamos, los geles, manejando las espumas, que en esa época pues no eran muy apreciables. No muy apreciables. Después llegó Ferran Adrià, que era un chef español, eh, también un muy estudioso e investigador de la gastronomía, y empezó a trabajar en España estas técnicas, creando un restaurante que se llama El Bulli. Obviamente este restaurante ya no funciona, esta cocina molecular en España ya cambió de nombre, ya no se habla de cocina molecular, sino cocina de vanguardia, pero la cocina molecular como tal ya no se utiliza, pues porque eso fue una tendencia, fue un proceso de investigación que se llevó y que en un momento, en los años 90, fue el boom de la gastronomía, pero igualmente fue desapareciendo como muchas tendencias porque no toda la población
les gusta esta clase de comida, y más cuando se utilizan ciertos elementos químicos. ¿Cuáles son las técnicas de vanguardia? Pues tenemos la de construcción, como ves ahí, tenemos una tierra o un crumble, tenemos acá una salsa, tenemos unos geles, unos bastones, un cremoso adentro. La de construcción es coger un plato, llámese ajiaco, viendo sus texturas, hay que deconstruirlo y sobre esa deconstrucción, pues yo ya empiezo a hacer espumas, empiezo a hacer geles, empiezo a hacer crocante, empiezo a hacer salsa, y eso me hace a mí que reconstruya el plato de una forma más vanguardista. Otra de las técnicas de la cocina de vanguardia o cocina molecular es la esferificación, que para eso se utilizan alginatos, se utilizan gluconatos, etcétera, etcétera, para poder hacer las esferas. Los aires también, digamos, son espumas que se pueden hacer de manera física o se pueden hacer de manera artificial. De manera física, pues haciendo un batido como una especie de merengue, ya sea suizo, francés o italiano, de manera natural, con un batidor y se baten las claras de huevo a punto de nieve y se hacen los aires. Pero también se puede utilizar de manera artificial, se puede utilizar el chifón para hacer estas espumas también, que son técnicas modernas. Luego tenemos pues, los gelificantes, los geles, eh, digamos, para hacer gelatinas, para hacer encapsulados, que nos permiten de pronto darle más colorido, más presentación a un plato, y se puede hacer un buen montaje teniendo en cuenta esta técnica. Luego tenemos el nitrógeno líquido, que el nitrógeno líquido pues, es uno de los ingredientes para poder hacer las espumas en el chifón, pero también se puede cocinar con el gas que se tiene, con el nitrógeno líquido. Con el gas se puede, como son temperaturas de más de menos 200 grados, entonces este producto puede congelar eh, los alimentos. Y eso es una manera de cocción. Anteriormente los cavernícolas, los primates utilizaban esa técnica. Cuando los primates, cuando los primates cazaban los animales, en un comienzo ellos se comían la carne como cualquier otro animal. Desgarraban las carnes de los animales que cazaban y se la comían. Cuando llegaban las temporadas de invierno, ellos congelaban esas carnes y después, cuando pasaba el invierno, volvían por las carnes y estaban totalmente cocinadas, o sea, daban mejor gusto. Lo mismo, y ese fue el primer método de conservación que se dio, que fue la congelación. Y luego ellos cogían esas carnes y las lavaban, ya sea en el mar, y la sal del mar, pues hacía conservar mejor la carne. Y de ahí empezó el método de conservación del salado. Y igualmente estaba el oreado. Cuando ellos cazaban también, ellos oreaban la carne y esto pues secaba más la carne y era más provechosa. Entonces, estas técnicas de conservación de alimentos y estas técnicas de cocción como con nitrógeno líquido son muy antiguas. No solamente es que se hable de alta cocina o de cocina de vanguardia en la actualidad. Estas técnicas son muy antiguas y conocidas por muchos chefs antiguos que las trabajaban, pero no era, pues en esa época no habían cámaras, no habían cámaras de fotografía, no habían cámaras de video, entonces por eso no se conocen muchos platos de ellos. La liofilización, pues es una técnica de deshidratación de los productos, lo que nosotros llamamos frutos secos o carne seca. La liofilización es una deshidratación profunda de los productos. Entonces, esto es lo que utilizan hoy en día los astronautas cuando van al espacio, esta es la comida de ellos. Entonces, por esa razón,
Entonces, por esa razón, esta es una técnica que también se está manejando actualmente dentro de la cocina de vanguardia, que son los crujientes. Luego tenemos la técnica de cocción al vacío. Eh, Dentro de los estudios se ha manifestado que entre menos contacto tengan los productos con el agua, mucho mejor. Hay que tener en cuenta que los productos, que los productos cuando tienen contacto con el agua, pues obviamente el agua tiene bacterias, tiene mohos, tiene larvas, tiene esporas, tiene hongos y muchas veces los alimentos se contaminan. A pesar de que se cocinan, también están contaminados. Entonces, las técnicas del vacío es colocar los productos con su salsa o sus aderezos dentro de una bolsa térmica sellable y esta se cierra herméticamente y luego se cocina en agua. Obviamente los productos no tienen ningún contacto con el agua, pero sí se cocinan y conservan todo su sabor, su color, sus texturas. Y de esta forma se sirve el producto en un plato. Entonces es una técnica interesantísima que se puede hacer en un survival. Entonces es importante tenerla en cuenta y esta es una técnica que se está manejando dentro de la alta cocina o la cocina gourmet. Luego tenemos, como le había manifestado anteriormente, la cocción a baja temperatura, cuando nosotros preparamos productos con hielo, cuando preparamos productos con nitrógeno líquido. Estas son técnicas, igualmente si nosotros conservamos un alimento en una nevera, en el congelador, pues las temperaturas bajas también cocinan los productos. Entonces, por esa razón, son técnicas que hay que saberlas manejar y sobre qué alimentos se van a manejar. Luego tenemos las técnicas en 3D. Estas técnicas son basadas en una máquina de 3D, de tercera dimensión, que estas máquinas usted, digamos, eh, de una manera técnica, usted licúa todos los productos y los va insertando en la máquina. Y esta máquina pues va sacando el alimento en figuras, en diferentes figuras, para que usted haga una buena presentación de un plato. La ventaja de estas máquinas es que usted puede repetir el, el montaje del plato. Si usted hace una estrella de carne, pues puede hacer muchas estrellas de carne para el montaje de platos para un evento. Entonces, estas son las máquinas de tercera dimensión en 3D que se manejan actualmente en la cocina moderna en Europa. Acá todavía nosotros no las tenemos, son muy costosas y realmente pues no hay un chef que maneje estas técnicas. Pregunta está ahí, Tania. ¿Si has escuchado sobre estas técnicas? Pues sí. Ok, ¿ha practicado alguna de estas técnicas? No, pues no, no, no. Ah, ok. Ningún profesor le ha hablado de estas técnicas. ¿Usted, profe? ¿Sí o no? No. Ok, niña. Entonces, estas son técnicas que es bueno que hagamos un estudio, que profundicemos en el tema, porque sería bueno que un estudiante de gastronomía de la Unidad Hermana le interesara estudiar, por ejemplo, la técnica de la cocción en frío, ¿sí? Para eso uno puede conseguirse, para eso uno puede conseguirse Para eso uno puede conseguirse un bloque de hielo polar y sobre ese bloque de hielo polar uno puede cocinar salmón, puede cocinar eh,
langostinos, camarones, almejas, y sería chévere, sería excelente. Esas técnicas las utilizan más que todos los japoneses, que son los expertos en manejo de técnicas y métodos. Ellos, pues, cuando van a hacer sushi, cuando van a hacer sashimi, van a hacer nigiris, temakis, toda esta clase de productos japoneses llamados sushis, ellos utilizan también la técnica del congelado. Digamos, tú colocas cortas el, el salmón en láminas para hacer el sashimi y lo pones sobre el hielo. El hielo lo cocina, y, pero se ve como si no estuviera cocinado. Se ve como crudo, pero ya el hielo es un calor invertido. Ese calor invertido cocina el pescado, pero no le cambia el color. Y tú luego le agregas limón y sirves el sashimi. Y las personas que no conocen, pues creen que es pescado crudo. Y no es pescado crudo, sino es un método de cocción. Entonces el pescado se ve fresco, se ve natural y conserva su sabor, su color, su textura. Obviamente que cuando uno le agrega aceite de oliva, le agrega uno zumo de limón, el pescado es muy agradable y conserva todos sus ácidos esenciales, como el omega 3, el omega 6, el omega 9, el omega 12, las grasas insaturadas, y estos son provechosas para el cuerpo. Entonces es un pescado que realmente nos va a alimentar. Y asimismo se prepara la zanahoria, se prepara el apio, los espárragos en esta forma de cocción en frío. Entonces es una buena técnica para trabajarla. ¿Lo considera usted también, Tania? Ah, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, claro que sí, es una técnica muy interesante, ya que pues es una gran técnica, no solo se puede usar en el sushi, sino en varios modos, no sé. Sí, claro, recuerde que el helado de paila se hace de esta forma. ¿Sí? Es una técnica muy antigua de Pasto, de los lados del valle, hacer helado de paila. Lo costoso ahí es la paila, que tiene que ser de cobre, ¿sí? Pero esta paila se coloca sobre hielo y se colocan los ingredientes y se empiezan a mezclar y a batir en la paila hasta que va saliendo el helado. Queda un helado cremoso, parecido digamos, a una crema o a un helado de esos de McDonald's o cualquier otro, pero que en forma de crema. Entonces es muy delicioso y es una técnica que poca gente la trabaja. Es una técnica que ha desaparecido, y esa técnica es completamente colombiana. Ahora le voy a compartir un documento, ya pues hablamos de la parte gastronómica, hablamos de las técnicas y métodos que obviamente dentro de las plazas de mercado no se manejan estas técnicas, porque lo que se maneja en las plazas de mercado pues son las técnicas ancestrales colombianas, técnicas básicas, técnicas originales en la forma de preparación de los alimentos. Hoy tampoco se manejan muchas técnicas de emplatado, porque estamos hablando de una cocina eh, tradicional. Entonces, ya teniendo en cuenta que nuestra asignatura se llama turismo gastronómico, entonces vamos a hablar vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio cultural, donde está metido o está inserto, o también se tiene en cuenta lo que es el patrimonio gastronómico. Entonces, le voy a compartir el documento. Si lo puedes ver, Tania. Sí, señor. Ok. Entonces, ya hablando de turismo y hablando de turismo gastronómico,
podemos ver que el turismo o la gastronomía forma parte del patrimonio cultural, ¿sí? Hay dos clases de patrimonio cultural. Tenemos acá que es el tangible y el intangible. Tenemos dentro del patrimonio cultural, tenemos el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Y tenemos el patrimonio natural. El patrimonio natural, pues obviamente es todo lo que tiene que ver con la naturaleza. El patrimonio tangible, nosotros digamos que debemos de diferenciar que es el patrimonio mueble y que es el patrimonio inmueble. Y decimos que el patrimonio mueble es todo aquel sitio turístico, monumento o atractivo turístico que se puede mover, que se puede desplazar de un lugar a otro. El patrimonio inmueble es todo aquello que forma parte de nuestra evolución como pueblo, que también tiene que ver con los monumentos o sitios históricos, los monumentos públicos, los monumentos artísticos, los conjuntos